dice el título: pide a Dios por más de Dios. Estas son unas lecciones que les voy a compartir para una mejor vida de oración. Y hemos venido hablando de la oración a través de esa hora de poder a las 8:30 de la mañana. Pero Dios quiere en este tiempo, en esta temporada, que usted tenga claridad para este 2025. Que comience a ejercer una dependencia de Dios y a sacar incluso la tentación de tener algo estructurado y planificado. Porque a veces pasa esto: no es que si yo no oro a las 3 de la mañana y ya se me olvidó, pues Dios no me va a bendecir en el resto del día. Y yo hoy quiero que usted diga, haga así, sea libre de eso, sea libre de sentirse culpable por no tener una trayectoria de oración. La oración cristiana, la verdadera oración cristiana, es la que nace desde la paternidad, de lo sencillo, de lo cotidiano. Que cuando tú digas, en el momento que de pronto estás agobiado de mucho trabajo, tú digas: Señor, dame fortaleza para entender esto, dame fuerzas. O sea, ahí tú mismo estás clamando una oración tan sencilla que no necesita una oratoria y una narrativa larguísima. Es más, si usted no sabe orar, comience a tomar versículos bíblicos y comience a orar desde los versículos, porque la palabra de Dios es la verdad. Entonces usted se está predicando a sí mismo y está orando la verdad. ¿Ya? Entonces a veces me preguntan: oye, pero enséñame a orar. Cada quien tiene sus necesidades. Y ahí está, comienza con Mateo 5, Mateo 6, del 5 al 15, ahí está. Comienza con el Padre Nuestro y comienza a entender. ¿Ya? Entonces, ahora sí vamos en materia. Eso era una introducción. Si tuvieras que elegir, ok, aquí hay niños. ¿Cuántos niños tenemos en la casa? Tenemos 2 niños. Nos están esperando la maestra de los niños. Vamos a orar por los niños. Se me olvidaba, imagínate, iba a dejar a los niños. A mí siempre se me olvida. Es más, siempre se me olvida porque, bueno, a veces quisiera que también escucharan este sermón. Pero bueno, la maestra preparó algo especial para ellos, para su edad, para que, bueno, también sean edificados a través de la enseñanza. Así que, bueno, vamos a orar por ellos. Padre, en el nombre de Jesús, oramos por los niños. Declaramos que ellos son plantíos de Jehová. Padre, bendícelos, Señor, y prepara sus corazones para recibir alimento. Prepara sus corazones para recibir palabra de Dios, para que ellos amen con pasión a Dios y clamen que Jesucristo es el Señor. Declaramos que ellos no se desviarán de derecha a izquierda, sino que permanecerán en ti, Señor. Cuídalo, Señor, de todo consejo malo. Cuídalo, Señor, porque sé que serán esas flechas que llegarán a lo alto, que llegarán a la cúspide, Señor, y declaramos que ellos son parte de ese remanente, que ellos son parte de esa simiente y que ellos comenzarán a predicar tu santo nombre. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Los niños pueden, Laura, si quieres, ven por acá y pasa por ellos. Bueno, tenemos visitas nuevas. ¿Quién nos visita por primera vez? Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Ok, Dios te bendiga. Dios te bendiga también, que nos visitas por primera vez. ¿Listo? Ok, la enseñanza de hoy, ¿cómo se llama la enseñanza? Pida a Dios por más de Dios. Amén. Vamos a hacer algo dinámico. Si tuvieras que elegir 5 adjetivos para describir a Dios, ¿cuál sería tu lista?
Dime un adjetivo de Dios. ¿Cómo? Todo lo puede, muy bien. Un adjetivo. Poderoso, muy bien. Un adjetivo. Amor. Bondad. ¿Qué más? Generosidad. ¿Qué más? ¿Cómo? Misericordioso, muy bien. ¿Qué más? Paz. Muy bien. Justo, santo, ¿verdad? Misericordioso, amoroso. Uf, hay cantidad de adjetivos para él. Pero ¿qué te parece este adjetivo, este calificativo divino? Feliz. ¿Estaría en tu lista? ¿Feliz? ¿Sí? ¿Estaría en tu lista? Nadie me la mencionó, sino que me mencionaron todas, pero menos esa. Y te puede sonar extraño, pero Dios es un Dios feliz. Dios es un Dios alegre. Amén. Él es más feliz que la persona más feliz de este mundo. Incluso antes de que existiera el tiempo, ya Él era feliz. Porque Él estaba en coinonía con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. O sea, Él estaba con la Trinidad. Y dice la palabra que Él se compartían entre sí el gozo de la divinidad. Dios es un Dios alegre. Dios es un Dios feliz. ¿Cómo se llama la lección de hoy? Pídele a Dios por más de Dios. ¿Usted le ha pedido a Dios por gozo en su oración? Le ha pedido, Señor, dame gozo, que no tengo gozo. ¿Usted le ha pedido eso? Es raro que pidan eso. Siempre piden cosas materiales. ¿Tú le has pedido gozo? Tienes sabiduría. Tienes la revelación. ¿Quién ha pedido más felicidad? Amén. Entonces, porque el Dios Trino creó el universo. ¿Por qué el Dios Trino creó el universo? ¿Necesitaba algo para complementar? No. La creación fue un desbordamiento de gozo. Él nos creó porque le hacía feliz. Siempre decía, muy bueno. Cada vez que hacía algo, bueno. Pero cuando hizo la creación dijo, muy bueno. Y Él nos creó no para llenarse a Él mismo, sino para derramarse. Por eso es que cuando tú te entregas a Dios y entiendes que tú le tienes que pedir más de Dios a tu vida, pídele que Dios no te llene, sino que se derrame sobre ti. Porque Él nos creó, Él te creó a ti y a mí para su complacencia, porque le generaba felicidad, le genera felicidad. Cada vez que viene una vida nueva a este mundo, Dios se glorifica, Dios se goza y Dios se derrama en una casa. Por eso es cuando viene un bebé recién nacido de una casa, huele rico, ¿verdad? Huele diferente, el ambiente es lindo. ¿Por qué? Porque Dios está derramando en esa creación. Hay una generosidad extravagante a través de la Trinidad de Dios, porque el gozo del Señor es ilimitado. Con la obra de sus manos nos creó, y tú y yo fuimos creados para ser feliz de un Dios feliz. Usted no puede ir por la vida, claro, de este lado de la gloria podemos encontrar tribulaciones, podemos encontrar ansiedades, depresión, tristeza, pero cuando tú entiendes que fuiste creada por un Dios feliz, todo eso es pasajero. La tribulación es pasajera. Entienda algo, que la vida de Cristo tuvo tribulación, tuvo ansiedad, tuvo depresión. Es más, cuando Él estuvo en el monte de Getsemaní, Él le pidió a Dios no ir a la cruz. ¿Se recuerdan? Sí. Él lo pidió, pero Él pidió que se hiciera la voluntad de Dios, la voluntad de su Padre. O sea, siempre, iglesia, tenemos que hacer la voluntad de nuestro Padre.
Y yo creo que ahí Jesús le pidió ser más como Él. Y a través de esa obediencia Él fue glorificado y está sentado a la derecha de Él. ¿Por qué? Por su obediencia. Entonces, cuando usted le pide a Dios más de Dios, implica, número uno, entender que usted y yo somos somos hijos de Dios, pero entender que fuiste creado por un Dios feliz, por un Dios que se goza y se complace de que tú hayas venido a este mundo. Usted no es un accidente, usted hace parte de la creación de Dios. Usted ya estaba pensado desde antes y pensada desde antes de la creación de Dios. ¿Sí? Que ocurren transformaciones a lo largo de nuestra niñez, de nuestra infancia, de nuestra vida, quizás dolorosa. Quizás te crió tu mamá, quizás te criaste sin papá y sin mamá, quizás te crió una abuela. Pero tienes que entender que tú y yo somos parte del plan de Dios, porque Él es soberano. Y tienes que entender que tú fuiste creada para ser feliz. Usted y yo fuimos creados para ser felices. Y todo eso tiene que ver con una vida de oración. Entonces, para volverle a recordar, las personas de la Trinidad, ¿quiénes son las personas de la Trinidad? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Decidieron compartir su gozo ilimitado con la obra de sus manos. Mire, entienda esto. ¿Quiénes? Nosotros somos creación. Somos la obra de las manos de Dios. Y Él nos comparte de ese gozo. Y siempre se lo voy a decir cada vez que le predique. La mejor propaganda del cristiano, ¿cuál es? Yo siempre se lo digo cada vez que predico. La mejor propaganda del Evangelio es un cristiano gozoso. Si usted quiere impactar y ser relevante para la comunidad, usted no puede estar con la cabeza agachada, con las hipotes de cara. No, porque no te vas a ganar ni a tu suegra. ¿No te la vas a ganar? ¿Vas a ganar a la suegra? ¿Sabes por qué te lo digo? Entonces usted tiene que hacerle la mejor propaganda del Evangelio. La mejor propaganda del Evangelio es un cristiano gozoso, es un cristiano feliz, aunque te esté yendo re mal. Yo tengo una amiga, ambos sirven al Señor en un ministerio carcelero, y ellos no trabajan, su trabajo es 100% el ministerio de la cárcel. Y tú la ves a ella impecable. Y ella me dice, nunca le chica. Porque esa es la mejor propaganda. Nunca le chica. Siempre la ves impecable. Ella misma se pinta el pelo, ella misma se pinta las uñas. ¿Verdad? Esa es la mejor propaganda. Porque si tú ves a un cristiano que no refleje el gozo del Señor, ¿quién le va a creer? Nadie. Entonces dice que la persona que tú le vas a compartir el Evangelio, no, yo no voy allá porque mira cómo está esa cristiana, cómo está esa familia, ¿para qué yo voy a ir? Entonces, iglesia, tú y yo fuimos creadas y creados por un Dios feliz, un Dios que se complace en la obra de sus manos. Y Él nos imparte gozo como fruto en nuestro espíritu. Por eso es que el gozo del Señor tiene que ser nuestra fortaleza en todo momento. Amén. Entonces, para complementar lo que les acabo de decir, pedirle a Dios más de Dios y fortalecer nuestra oración, primero que todo, tenemos que maravillarnos con la adopción. Tenemos que maravillarnos que tú y yo somos hijos de Dios. Si tú no te maravillas con eso, tu oración va a ser pobre, tu oración va a ser palabrería, tu oración
va a ser seca, porque tú no has entendido que tú eres una hija de Dios y Él es el dueño del oro y de la plata. Tú tienes que entender que tu padre es millonario. La economía del cielo tiene que ver, Señor, yo oro por la economía del cielo, ¿verdad? Que aunque la economía del cielo no llegue de manera mágica, haz la voluntad de Dios, porque en cualquier momento Dios puede abrirte puertas, Dios te puede sorprender. Es más, cuando usted se levanta vivo, ahí está usted y yo maravillados de que Dios es un Dios real y que nos ha permitido un día más de misericordia. ¿Por qué? Porque las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Todos los días te estrena misericordia. Hay algo nuevo que Dios te da y te sorprende de miles y muchas maneras. Es más, Dios te puede sorprender sin tu orar, y ese día tú no tienes comida en tu casa y alguien te lleva unas salchipapas, alguien te lleva una comida, alguien te dice, ve, yo te llevo a tu casa porque no tenías para el pasaje, ¿verdad? Eso significa vivir en el gozo de Dios y en su misericordia. Entonces, número uno, usted tiene que entender la adopción, que es un hijo y una hija de Dios. Tiene que adorarle por su carácter, y su carácter es ser un Dios feliz, un Dios gozoso, y así es que usted se va a adentrar al gozo del Señor. Usted primero tiene que meditar para alcanzar el deleite. Si usted no ora, o sea, ¿cómo se manifiesta Dios? Y lo dice, clama a mí y yo te responderé, y te mostraré cosas ocultas, te enseñaré, dice en otra versión, que tú no conoces. Si tú no clamas a Dios, Él no te va a mostrar de su revelación. Si tú no clamas al Señor, ¿cómo vas a recibir las dádivas de Dios? Pero Dios es tan fiel que Él te da, así sea que tú no se lo estés pidiendo. Pero ¿qué pasa si tú comienzas a santificarte y a comenzar a caminar en justicia a través de entender que eres un hijo y una hija adoptada, comprada con precio de sangre, comprado con precio de sangre para recibir las dádivas de Dios? Cuando usted ora, usted tiene que entender la fe salvadora, porque tiene que ser un deleite que tú y yo fuimos salvados del pecado, de la muerte de cruz. Eso no la merecíamos nosotros. Si tú no estás apuntando a eso, tu oración es una oración y ya. Iglesia, tenemos que despertar. Tenemos que despertar porque nuestra oración tiene que cambiar. Usted tiene que tener una postura de justicia, pero también entender que tu oración tiene que ser sencilla, ¿verdad? Usted tiene que dejar de ser huérfano o huérfana en la oración. Adopte paternidad. Entienda la paternidad de Dios. Es tan fácil, es tan sencilla, porque eso te ayuda a gozarte. Puedes estar pasando lo peor de esta vida, pero si tú entiendes que tú eres una hija de Dios y que quizás puede ser un momentico de frustración, de escasez, es por algo. Dios te tiene que enseñar ahí algo. ¿Y a qué es? A ejercer dependencia totalmente de Él. Por eso yo les decía, iglesia, entrégate primero a Dios antes de que des una ofrenda, porque es una ofrenda más. O sea, si tú no te entregas, tú no lo estás dando con el corazón y la motivación correcta. Y cada día el Señor me enseña, porque a mí me pasó, yo ofrendaba por ofrendar. Si a mí me pasó, imagínate, ¿y sabes por qué pasa eso? Por la monotonía. Ya yo sabía que yo tenía, me llegaba mi sueldo, y a veces se me olvidaba, pagaba otra cosa y no le daba al Señor. Pero entendí que no estaba viviendo en el gozo del Señor y que no estaba haciendo propaganda. Y uno tiene que orar para no caer en tentación, porque
Y eso ustedes no se lo predican. A veces la gente piensa que nosotros le evitamos, los pastores o los ministros de Dios. No, es mentira, somos igual que usted, con luchas, con tentaciones, con cargas personales. Por eso es que al venir aquí tenemos que fortalecernos los unos a los otros. Y esta palabra, a mí me gusta predicar sobre vida cristiana. Me encanta, porque es de la Biblia a la vida. Es de la Biblia a la vida, es tan sencilla. Cuando usted la entiende y la desmenuza, o sea, Dios te reconecta a Él. Y eso es lo que queremos hacer hoy día. No se alejen de venir a la congregación, porque te va a reconectar con Dios. Y yo quiero hoy enseñarle a ustedes que se dejen de vivir en la vida culpándose por no venir a la iglesia, por faltar, por no tener una vida de oración, por no ejercer disciplina. O sea, comience hoy algo nuevo, un antes y un después. Solamente Dios te pide ser dependiente de Él únicamente. Cuando tú eres dependiente, aunque pases por valle de sombra y de muerte, no vas a tener temor, porque Él es tu pastor y nada te faltará. Amén. Eso lo dice, cuando yo prendo mi celular, dice Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y eso me recuerda que aunque me falten cosas, con Él lo tengo todo. ¿Sí? Entonces, es sencillo. Dígale al que está a su lado, es sencillo. Es sencillo. ¿Sí? Entonces, medita para alcanzar el deleite. Amén. La oración es nuestra forma de entrar en la felicidad de Dios mismo. Si tú quieres ver a Dios feliz, oye, comunícate con Él de una manera tan sencilla. No tienes que tener una narrativa larga, ¿verdad? Porque cuando los paganos y los hipócritas oraban para sí mismos. Y ellos no sabían de dónde venía ese poder. Incluso oraban con el ojo abierto y uno cerrado para ver cuánta gente lo estaba viendo. Y a veces oramos así. Y estamos aquí en la iglesia. No. Ora en los secretos. Ese es el verdadero poder. Ese es el verdadero poder, orar en lo secreto. Si estás enfermo, si estás pasando por algo, bueno, pídele a los ancianos de la iglesia para que oren por ti. Es bíblico también, ¿verdad? Pero también comienza, si eres una persona que ha desarrollado, que ya tiene mucho tiempo en la congregación. Por eso yo les digo, oye, aprovechen lo que dice la palabra en la oración. Cuando una persona, mira, yo soy muy correcta, transparente. Y cuando una persona que ya tiene años en el evangelio, claro, yo puedo orar por ellos. Pero, Dios sabe, ¿cómo te digo? Tú sabes cuáles son tus luchas, ¿verdad? Y las luchas a veces hay que mitigarlas solos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es que si tú le dices a un inmaduro, le dices tu necesidad, se lo cuenta a la otra, al otro. Y por eso es que vemos congregaciones quebrantadas, porque tu vida la conoce Raimundo y todo el mundo. Por eso es que hay que tener mucho cuidado también con eso, ¿verdad? Incluso hay veces que tenemos mucho tiempo aquí en la iglesia y a veces uno ni conoce la necesidad del hermano porque eso se llama orgullo. Tampoco quieren decir nada. Y a mí me ha pasado, yo he tenido necesidades y yo no le he dicho nada a nadie. ¿Por qué? Porque yo sé que yo en lo secreto puedo llamar la atención y decirle, hello papi, ayúdame, estoy pasando por esto, y baja la bendición. Entienda eso. Y no es porque no quiera orar por usted, porque yo puedo orar, yo oro por usted. Pero también entienda ese principio, usted es una hija de Dios igual que yo. Yo no tengo más. Y eso pasaba también con los hipócritas, ¿verdad? Por su vana palabrería, incluso los paganos en ese momento, pensaban, por su retórica y por su elocuencia, pensaban que el poder venía de ellos. Yo no tengo poder de nada. Recuerden que
todo es a través de la justicia de Cristo. Y a mí a veces me decían, no, ahora tú, que tú tienes como más palanca allá arriba. Y yo dije, ¿por qué no? Igualita, así como tú la tienes, yo también la tengo. Entienda eso, usted es adoptado, usted fue comprado con precio de sangre. Por eso es que la salvación es tan cara que no la podemos comprar. Amén. Tenemos que buscar, aparte de conocer a Dios, estudiarlo teológicamente, tenemos que también no desechar esta experiencia de buscar esa meditación por parte de Dios, ¿verdad? Tenemos que procesar, a través de la meditación, tenemos que procesar la verdad, ¿verdad? Tenemos que procesar esa verdad a través de las escrituras. ¿Dónde está la verdad? En la palabra de Dios. Entonces, cuando tú meditas en su palabra, tú tienes que procesar esa verdad, ¿verdad? Hasta que sus ideas lleguen a ser grandes y dulces, conmovedoras, y hasta que la realidad de Dios se sienta en el corazón. Usted vive, estudia la teología de Dios. La teología es el estudio de Dios a través de la palabra de Dios, que es su verdad, pero también se hace tangible, se vive a través de la experiencia. Porque es que cuando tú lees un versículo bíblico, diga el débil, fuerte soy, wow, eso tiene que, o sea, ya tú estás procesando esa verdad, pero esa verdad tiene que, ¿qué? Sentirse en el corazón. Cuando tú sientes, vives una experiencia. Y esto no significa que siempre tenemos que buscar experiencia, sino que tenemos que buscar a un Dios que está, ¿qué? Vivo. Usted le está orando a un Dios vivo. Jesús está vivo. Él murió en la cruz, pero Él está vivo. Él está vivo. Entonces, no significa que siempre estemos buscando experiencias, sino que usted busca siempre a un Dios vivo, a un Dios que tenemos que agradar por encima de todo. Amén. Y no significa que a través de esa oración que buscamos a un Dios vivo es para obtener cosas de Dios, sino una forma de obtener más de Dios mismo. Por eso es que una oración poderosa es una oración de renuncia. Jesús renunció en el Getsemaní a ser Dios, porque Él así podía decir, no voy a la cruz. Lo podía hacer porque era Dios mismo. Entonces, iglesia, el secreto de una oración poderosa es renunciar. Renuncie. No comience, su oración no tiene que comenzar, dame una casa, dame un carro, dame una beca, dame una vaca. No. Renuncie a las cosas que lo apegan al dinero. Comienza a renunciar, porque es que a veces decimos, no, es que no voy a la iglesia porque es que tengo que hacer esta cuota y no puedo, no. Dios te invita a renunciar, eso. Porque Dios enseguida te va, cuando tú dices, yo me entrego a ti, Señor, y así sea que me demore 1 hora en el culto, 2 horas, 1 hora y media, no, pero ese tiempo es valioso, porque tú lo estás entregando al Señor. Yo me podía quedar durmiendo en mi casa, pero no. ¿Por qué? Porque yo me quiero entregar al Señor, ¿verdad? Y esto es asombroso. Cuando usted entiende que a través de la oración usted obtiene más de Dios, esto es asombroso. ¿Por qué? Porque el ser humano es desafiante, el ser humano es distraído, el ser humano es inquieto, el ser humano es errante. Y Dios nos ofrece, a través de esa comunicación, nos ofrece a tener una intimidad con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La oración es nuestra forma de entrar en la felicidad de Dios mismo. Él nos llama a que lo conozcamos. Es tan sencillo, conózcalo como Padre.
Si usted hoy está enfermo, dígale: Señor, hoy te quiero conocer como sanador. Hoy te quiero conocer como Padre. Hoy te quiero conocer como proveedor. Colóquele los adjetivos maravillosos que tiene. Incluso pídale: Señor, quiero ser feliz. Dame de tu gozo, porque quiero impactar a mi padre, a mis hijos, a mi familia, a mi localidad, en mi trabajo, etc. Número 2, recuerda por qué Él escucha. ¿Por qué Dios te escucha? ¿Por qué Él te escucha? Porque Él es tu Padre, así es. Entonces, otra clave para desbloquear el gozo en la oración es maravillarse, lo que les decía antes, de la doctrina de la adopción. Hay una verdad gloriosa, y lo que tú decías: porque Dios es mi Padre. Tú tienes que entender eso. ¿Por qué te escucha? ¿Por qué los padres escuchan? Porque Él es mi Padre, y Él siempre está dispuesto. Dice que Él inclina su oído para escucharte, ¿sí? Entonces tienes que entender esta verdad, esta doctrina de la adopción, y es una verdad gloriosa. Entiende, hija, que Dios es tu Padre, que aunque padre y madre te hayan fallado, Dios te recoge como su hija y te recibe. Entiende esa verdad gloriosa. Cuando tú entiendes esa verdad gloriosa, tú vas a caminar en gozo, y toda tristeza, ansiedad y depresión se van, en el nombre de Jesús. Entiende eso. Amén. Hay una historia que yo leí, un libro que decía que un papá estaba, un indigente, bueno, una persona no indigente, una persona con necesidades, iba con su hijo por la calle y había otra persona observándolo, y este padre cogió y levantó a su hijo y le dijo: te amo, y su hijo le respondió: te amo. Aquí yo les quiero hacer una pregunta. ¿Era el niño más legalmente hijo en brazos de su padre que cuando estaba en la calle? Les vuelvo a repetir la pregunta. ¿Era ese niño legalmente hijo que cuando estaba en los brazos de su padre que cuando estaba en la calle? No, ¿verdad? Correcto. Pero a través de ese abrazo experimentó de manera vibrante la calidad de hijo. Cuando tú oras con la calidad de hijo, usted siente el abrazo del Padre. Usted siente que el Padre te responde. Usted no ha experimentado eso, que cuando tú estás orando has llorado. Usted no siente el abrazo del Padre. Usted no siente que el Padre te está sentando en sus piernas. Yo lo he sentido. Yo lo he sentido. Hay una canción que me motiva mucho y yo me hizo recordar cuando mi padre falleció hace como 10 años. Y yo escuchaba esa canción y Dios me confirmó que mi padre estaba en el cielo. Y mi padre no fue un buen padre, cero. Pero él se arrepintió. Y me da gozo que mi padre en su lecho de muerte experimentó el gozo del Señor. Él en su lecho de muerte cantaba aleluya. Yo me imagino que él vería el cielo, vería ángeles, no sé, pero estaba ahí en su lecho de muerte. Fue maravilloso, 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 porque se rompieron paradigmas y estructuras mentales y Dios comenzó a sanar. Y hay una canción que me gusta mucho, que por cierto él falleció, un salmista que falleció, que él falleció de cáncer hace poco. ¿Cómo se llama ese salmista? Él era salvadoreño, era del Salvador. Sí, él. O sea, cómo experimentaba, y él sabía que se iba a morir. Julio Melgar. Wow.
O sea, él sabía que se iba a morir. Y él sabía que esa era la voluntad de Dios. Y él comenzó a hacer la voluntad de Dios más. Él se fatigaba hasta los conciertos, hasta su último respiro, predicó. Y hay una canción que yo me acuerdo que en la iglesia donde yo iba, lo trajeron, y él cantó. Y ese en vivo quedó grabado para su CD en ese momento. Y fue maravilloso. O sea, y ya mi papá ya había fallecido hace 10 años, casi 10 años antes. Y hay un pedazo que dice, yo no tengo buena voz, pero sí, de pronto me puede salir un poquito. Y dice, es bello saber que cuando yo nací, a ti te dio placer. Es bello saber que cuando nos creaste, a ti te dio placer. A ti te dio placer. Bésame con besos de tu boca. Yo quiero estar sentado en tu regazo. Quiero adorar y entregar mi corazón. Los invito a que escuchen esa canción. Y wow, suceden cosas grandes porque Dios te recuerda que Él es tu Padre. Y yo cada vez que escucho esa oración, yo lloro porque wow, me llena de gozo. Que a ti Dios te diga que Él te creó para llenarte, para derramarse. Wow, eso es maravilloso. Entonces usted tiene que meditar esa verdad. Amén. El creyente más común del mundo tiene acceso a la relación más íntima e inquebrantable con el Señor del mundo. Tremendo. El que acaba de llegar, el que apenas se está formando, tiene un acceso inmediato a tener intimidad con Dios. Amén. Amén. Sienta ese abrazo del Padre. Y número 3, comienza tus oraciones con adoración. Toda la escritura apunta a Jesús. Toda la escritura rebosan de invitaciones a acercarnos con valentía a nuestro Padre y poner todas nuestras peticiones a sus pies. Si vemos Mateo 7 al 8, mira lo que dice. Mateo 7, del 7 al 8, dice: pidan y se les dará, busquen y hallarán, llamen y se les abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Todas las escrituras apuntan a Jesús, pero apuntan a invitarnos, a acercarnos con valentía a nuestro Padre Celestial. Otro ejemplo, Filipenses 4:6. Por nada estén afanosos, antes bien en todo, mediante la oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer sus peticiones delante de ¿quién? De Dios. Otro ejemplo, Hebreos 4:16. Anote si quieren. Por tanto, acerquémonos con confianza ¿a qué? Al trono de la gracia, para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. ¿Qué más quieres tú, ¿Qué más quieres? Dios nos invita a través de su bendita palabra a acercarnos a Él. ¿Para qué? Para recibir ayuda oportuna. ¿Qué más? ¿Para recibir qué? Misericordia. ¿Para qué? Para que el que pida recibe, y el que busca hay, y el que llama se te abren puertas. Y en Santiago 4:2, mira lo que dice: ustedes codician y no tienen, por eso cometen homicidio. Son envidiosos y no pueden obtener, por eso combaten y hacen guerra. No tienen por qué. No tienen porque no piden. No tienen porque no piden. O sea, ¿qué más quieres? ¿Qué más quieres? Ojo con eso. Pero el peligro surge cuando la adoración se convierte en una simple consideración de última hora, lo que revela más de lo que quisiéramos reconocer acerca de nuestros corazones ensimismados. A veces buscamos a Dios a última hora, el último recurso, y Dios te demanda ser dependiente de Él en todo. O sea, así sea la ropa que tú te vayas a poner
¿qué me voy a poner? El marrón, el negro, los zapatos blancos, los azules. O sea, hasta eso tenemos que... O sea, comience a ser... Si tú no sabes cómo ser dependiente de Dios, en esas simples cosas, pídele a Dios. Dile, Señor, ¿qué me pongo hoy? Y Dios te pone eso. Es más, para hacer un mercado, haz la lista y ora. Y te va a alcanzar en el ara. Señor, yo te presento esta lista. Yo no sé cómo tú vas a hacer, pero nada más tengo 100,000. Y Dios te da más de 100,000. No sé cómo hace, pero lo hace. ¿Verdad? Porque Dios es Dios. Dios es fiel. Te sirve en el ara, en la olímpica, en T1. Hágalo. Comienza a ejercer esa dependencia de Dios con cosas chiquitas. Comienza con la lista de mercado. Comienza con la ropa que te vas a poner. Él tiene cuidado de ti. Y sobre todo cuando eres mamá soltera o cuando eres viuda. O sea, él es tu marido. Pídele como tu marido. Tú le dices, Jehová es mi marido, el Señor de los ejércitos, tú me sostienes, yo estoy sola, no tengo pareja, pero tú eres mi marido. Y tú eres mi proveedor, así que mi marido, atiéndeme, aquí estoy. Pídele como tu esposo. A las que son solitas. Amén. No se me duerma, que me están durmiendo. Comienza tus oraciones con adoración. Adora primero. No permitas que tu corazón ensimismado por las cosas materiales no te dejen ver a ese Dios proveedor. Reflexiona sobre la parábola de los hijos pródigos. ¿Qué pasó con el hijo mayor? Y hay un espíritu del hijo mayor que nos roba la capacidad de disfrutar las cosas que tenemos ahí, acceso al Padre, la seguridad que nos brinda el Padre. Y a veces tenemos ese espíritu del hijo mayor. Y hoy el Señor quiere romper en esta mañana con ese espíritu del hijo mayor. Y más se ve cuando tenemos muchos hermanos. No, pero es que a él le va mejor, a mí no. Ojo con eso. Ojo con eso. ¿Por qué? Porque tú tienes el mismo papá que él tiene, tú también lo tienes. Pero ¿será que tú estás pidiendo de una manera equivocada? ¿Verdad? O quizás hay falta de seguridad y tu vida de oración está seca. Revísate también qué está pasando. Porque los hermanos mayores pueden ser diligentes en la oración, pero no tienen esa seguridad del Padre. Por eso es que él se le quejó al papá. No, pero ¿cómo le vas a hacer la cipote de fiesta si él te pidió todo, se comió toda la herencia? ¿Cómo así? ¿Y qué le contestó el papá? Y tú eres mi hijo mayor, tú tienes todo aquí, el mismo acceso que tiene él también lo tienes tú, ¿verdad? Nuestra alabanza tiene que ser espontánea, tiene que ser gozosa. Amén. Amén. Número 4, ora para obtener a Dios mismo. Dios nunca promete dar a los creyentes todas las cosas buenas según nuestros términos. Él no lo promete. Lo que promete más bien es obrar todas las cosas, incluso las malas. Las malas. Ojo con eso. ¿Por qué? Porque eso es para nuestro bien. Romanos 8:28. Y sabemos que para los que ¿qué? Aman a Dios, todas. ¿Qué dice? Todas. O dice las cosas buenas. Las malas también. Todas cooperan para bien. Esto es para los que son llamados conforme a su propósito. Todas las cosas.
Cuando no recibimos algo bueno que deseamos, podemos descansar sabiendo que tenemos ya lo mejor, lo tenemos a Él. Denle un fuerte aplauso porque lo tenemos a Él. Si tú hoy no has recibido un carro, no importa, lo tienes a Él. Si tú no has recibido una casa, no importa, lo tienes a Él. Si tú no has recibido hoy un empleo, no importa, lo tienes a Él. Deleítate con eso. Cuando tú te deleitas con eso, que lo tienes a Él, porque lo tienes todo, Él lo demás viene por añadidura. Entiende con eso. Con Dios no se puede negociar. Y a veces decimos, no, que yo le voy a dar esto, le voy a ofrendar 3 millones de pesos para la iglesia, ¿qué tal? Y me va a dar 6 millones. Olvídate de eso, eso no pasa. Incluso el que no oró, Dios lo puede bendecir con 6 millones de pesos. ¿Por qué? Porque Dios es fiel y Dios es soberano. Y la providencia de Dios se trata de eso. Entonces, iglesia, saquemos ese chip de negociar con el Señor. Más bien renuncia, porque Él es santo, Él es fiel, Él es generoso. Ora como una hija, ora como un hijo, porque lo tienes todo con Él. Si lo tienes a Él, lo tienes todo. Amén, lo tienes todo. Dios quiere que le pidamos cosas. Ojo con esto. ¿Por qué Dios te invita a pedirle? Para protegernos del orgullo y la autosuficiencia. Lo repito, Dios quiere que le pidamos. Mira, dice la palabra de Dios que nuestras oraciones están guardadas en cofres de oro en el cielo y serán derramadas aquí en la tierra. Mira, Dios nos demanda a que le pidamos cosas. Él es feliz que tú y yo le pidamos cosas. ¿Para qué? Para protegernos del orgullo y de la autosuficiencia. ¿Por qué? Porque a veces pensamos que si tú no oraste por eso, eso fue por ti y no fue por Dios. Ah, que yo lo conseguí yo, olvídate del tango. Eso lo conseguí yo. Pídele a Dios para que doblegue tu orgullo y tu autosuficiencia. Porque vas a pensar que lo que tú adquiriste fue por ti mismo. Olvídate. Eso te lo dio el Señor, así sea que tú no hayas orado. Amén. Él nos quiere proteger. Mira, tan hermoso Dios que nos quiere proteger. Diga, proteger. ¿Sí? Así sea que no oremos. ¿Cómo te parece eso? ¿Ah? Nuestro Padre Celestial no niega nada bueno a sus hijos. En Mateo 7:11, pues si ustedes siendo malos saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le piden? Tremendo, ¿no? ¿Ah? La oración es simplemente la clave para todo lo que necesitamos hacer y ser en la vida. Tremendo eso. Iglesia, la capacidad que tú y yo tenemos para conversar con el Rey del Universo no es solo un honor, es la gloriosa unión de dos verdades dispares. La número 1, el asombro ante un ser infinito y eterno. Y la otra, la intimidad con un amigo personal y fiel. Si usted no llega a la oración con asombro, porque va a hablar con el Rey, olvídate que vas a tener una vida de gozo. Olvídate que vas a recibir cosas de Dios, aunque Él te las puede dar, pero no de la manera como quiere Él protegerte. Usted tiene que entender
Que cuando usted viene aquí a la iglesia, usted viene aquí a verse con el Rey. Cuando nosotros dejamos de sentir eso, ese es un termómetro. Cuando usted sienta apatía y su oración está seca, hay problemas en su gozo. Eso es un termómetro. Cuando usted sienta eso, despiértese. ¿Por qué? Porque ya las cosas de Dios no les asombran. Y usted tiene que venir con asombro. Usted tiene que entender que conversar con Dios y venir a la iglesia es un honor. Venir a levantarse, a veces no te quieres levantar. Ay, no, quiero otro ratico de cama. A mí me pasa. Es verdad. Yo porque voy a decir usted, si es verdad. A todos. Pero me despierta ese gozo y decir, es un honor venir a adorar al Señor. Y la otra verdad dispar es que Él es mi amigo íntimo, mi amigo fiel. Tengo que rendirle honor, pero también tengo que tener amistad con Él. Tengo que tener coinonía con Él. Él es mi amigo personal. Diga, Él es mi amigo personal. Por eso es que cuando usted conoce estas dos verdades dispares, usted como iglesia, vamos a tener una comunidad alegre, generosa, hospitalaria con las personas. ¿Sí? La oración es lo más alejado de un concepto estéril o de un deber aburrido. Es una invitación a un gozo inquebrantable. Porque Dios es un Dios feliz. Amén. Y Él se goza. Él desde antes de la fundación del mundo se gozaba. Incluso con la obra de la creación, Él derramó su gozo. Así que iglesia, yo quiero que tú te levantes. Yo quiero que tú te levantes.